Hola amigos de YouTube, en este video les quiero mostrar cómo hacer el cambio de la junta de motor para un Corolla 2003. Primero vamos a sacar las bobinas para sacar después la tapa del motor. No se nos olvide soltar todas las mangas, están conectadas a la tapa. Ahí terminamos con esa. Y por último amigos, que no se nos olviden es como un pasante, puedes ver. Ahora sí podemos remover la tapa. ¿Ves? Ya ahí se salió. Sacamos aquí el clip en la esquina. Bien importante que no caiga nada dentro del motor. Así como luce la tapa del motor, aproximadamente 150.000 millas. Como pueden ver amigos, está bastante ya de reemplazar. Cuidadosamente que no caiga nada dentro del motor, ya que está bastante tostada, por eso está bastante quemada, la cual se pone dura. Por eso es bien importante hacerlo suave, que no queremos que se caiga un pedazo de esto dentro del motor. Aquí está la nueva, está la numeración del gasket original de Toyota. Caso que esté interesado en obtenerla, estará disponible en la descripción. Esta es la junta que tenía el motor. Como pueden ver, está bastante tostada y ya estaba partida por aquí. No sé si la pueden ver en la cámara. Está bastante viejita, está toda partida en todos lados. Pero como pueden ver ahí bien claro, esto causa que perdamos aceite, obviamente. Y esta es la comparación, esta es la nueva. Como mira qué flexible es. Mira esta que tostada es y mira esta que flexible. Ves que es más flexible completo y eso está más tostada, más dura. Eso con el tiempo pasa así. Eso lo que vamos a hacer ahora, una vez ya limpiado la orilla del motor, ahora vamos a colocar la junta en la tapa del motor. Nunca se pone en el motor, siempre se pone en la tapa. Ahí está la comparación de ambas juntas. El borde que tiene como más goma va así para hacia abajo, va en este canal de la tapa del motor. Lo aseguramos que quede bien chévere en el medio. Importante colocarla bien chévere. Revisamos, ahí quedó. Y ahora vamos a colocarla. Recuerda que va de esta forma. Ahí quedó. Amigos, vamos ahora a colocar lo que son las mangas. Es bien importante para que no se nos olvide. Vamos a comenzar colocando esta aquí. Bien amigos, ahora vamos a colocar lo que son las bobinas. La última bobina. Colocamos el cover otra vez para atrás. Y bien amigos, así como se cambia la junta de motor en un Corolla 2003. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a mi canal para más videos como este.